Este video trata de un caso particular en diferencia en muestras grandes y se trata de la diferencia de proporciones. Vamos a ver tanto en la modalidad de test como en la modalidad de intervalos de confianza. Para ello vamos a hacer un planteo muy general de la modelización. O sea, vamos a tratar con muestras independientes, una que proviene eh, de una distribución binomial n con probabilidad de éxito P1, a esa le asociamos una variable aleatoria x, y los resultados que provienen de una segunda situación experimental que es asociado con la variable y de distribución binomial con parámetros m y probabilidad de éxito P2. Para lo que importa es encontrar si las probabilidades de éxito en ambas condiciones experimentales difieren, una es mayor que otra, una es menor que otra. Para eso vamos a plantear hipótesis nula y alternativa adecuadas. La hipótesis nula habitual sería que la P1 sea igual a P2, pero vamos a tratarla en el formato equivalente de la diferencia, porque es el que nos conviene para toda la modelización del estadístico de prueba. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, la diferencia P1 menos P2 igual a 0. Con esta forma de escribir la hipótesis nula, sabemos que tenemos tres formas de hipótesis alternativas asociadas: por mayor, diferencia por menor o por distinto. Entonces, el camino que sigue es la construcción del estadístico de prueba, tener para ese estadístico de prueba una distribución cuando la hipótesis nula es verdadera. Y con esta información uno puede construir una regla de decisión y finalmente realizar el test y concluir. O sea, acá el kit de la cuestión es determinar correctamente el estadístico de prueba con su distribución. Para ello vamos a proceder como habitualmente hacemos, es decir, el estadístico de prueba arranca con un estimador del parámetro que se quiere testear. En nuestro caso, el parámetro que se quiere testear es una diferencia, P1 menos P2, entonces tomamos el estimador de esta diferencia de proporciones poblacionales. En el caso de P1, su mejor estimador es, lo llamamos P1 sombrero, es los casos a favor dividido los casos totales, X sobre N. Y lo mismo para el poblacional P2, será el P2 sombrero, los casos a favor en la segunda situación experimental, dividido los casos totales de esa segunda situación. Entonces nuestro estimador de la diferencia poblacional es P1 menos P2. ¿Cómo sigue la construcción del estadístico de prueba? Bueno, es a partir de ese estimador estandarizarlo bajo las condiciones de la hipótesis nula. Entonces, estandarizarlo en esas condiciones significa restar aquí lo que espera ver la hipótesis nula, que es 0. O sea, restamos un 0, por eso no aparece. Y hay que dividir por el error estándar de este estimador, bajo la condición de la hipótesis nula. Entonces, el error estándar de este estimador de aquí, es esto que estamos viendo acá, la raíz cuadrada de un estimador combinado de la proporción. Bueno, formamos la varianza como siempre en las proporciones, P sombrero por 1 menos P sombrero por el factor que corrige el tamaño. El P sombrero es el estimador combinado de los éxitos en ambas situaciones dividido la cantidad total de realizaciones de ambos experimentos. Es decir, es X más Y sobre
n más m. Entonces, este estimador que estamos planteando, este estadístico de prueba que estamos planteando, si la hipótesis nula es verdadera y además tomamos tamaños de muestra suficientemente grandes para que la aproximación del teorema central del límite sea adecuada, podemos afirmar que este estadístico de prueba, que vamos a llamar Z, tiene una distribución aproximadamente normal estándar. Y a partir de acá sigue el procedimiento de test de hipótesis tal cual los casos anteriores. Es decir, resta formar la zona de rechazo a partir de la hipótesis alternativa, ya sea estableciendo valor crítico o tomando la decisión con p-valor adecuado. Hasta acá es en la fase test de hipótesis. Ahora veamos qué sucede con el intervalo de confianza para la diferencia de proporciones. Usamos la misma modelización que para el test, es decir, que tenemos una X con distribución binomial NP1 y una Y con distribución binomial MP2. Entonces, el intervalo de confianza de nivel 1 menos alfa para lo que sea es el estimador más menos un margen de error. El estimador es el estimador de la diferencia poblacional P1 menos P2 y es P1 sombrero menos P2 sombrero, el mismo que vimos en la diapositiva anterior. X sobre N, Y sobre M, respectivamente. Entonces tenemos que construir un pivote. Un pivote se construye arrancando del mejor estimador que uno tiene y estandarizándolo. Entonces estandarizamos a estimador, es decir, estandarizamos a P1 sombrero menos P2 sombrero. Bueno, sabemos que P1 sombrero y P2 sombrero son estimadores insesgados, por lo tanto, la esperanza de P1 menos P2 será la diferencia poblacional P1 menos P2. ¿Sí? Entonces el numerador nos queda conformado de la forma que estamos viendo aquí. Y hay que dividir por el error estándar de estimador, o sea, hay que dividir por el error estándar de P1 sombrero menos P2 sombrero. El error estándar de P1 menos P2 es la raíz cuadrada de la varianza de P1 sombrero menos P2 sombrero. Ahora, como son muestras independientes, la varianza sale como la suma de las varianzas. Entonces, es varianza de P1 sombrero más varianza de P2 sombrero. La varianza de P1 sombrero es lo de siempre. P1 sombrero por 1 menos P1 sombrero dividido N, más la varianza de P2 sombrero, que es P2 sombrero por 1 menos P2 sombrero dividido M. Ese es el pivote. De nuevo, este pivote, cuando N y M son suficientemente grandes para hacer válida la aproximación del teorema central del límite, entonces este es un pivote que tiene distribución aproximadamente normal 0,1. Entonces, nuestro intervalo de confianza, que es hacer el estimador más menos el margen de error, ya tenemos los dos pedazos que hacen falta para construir el margen de error, que es el valor crítico y el error estándar. El valor crítico es Z alfa sobre 2 y el error estándar es la raíz cuadrada de, bueno, esta expresión de acá, la suma de las varianzas de cada una. Entonces, como
la distribución del pivote es normal estándar, pero aproximada, dado que N y M sean suficientemente grandes para poder usar esa aproximación, el intervalo de confianza será de nivel aproximado 1 menos alfa. Y aquí terminamos el sector diferencia de proporciones.